el pasaje de Ezequiel, ¿se acuerdan? Sí. Ese pasaje de Ezequiel en donde Ezequiel, el profeta, fue llevado hasta las orillas del río, una tierra seca, un tiempo. Y eso nos imaginamos nosotros caminando y dejándonos llevar por el poder y el amor, la misericordia y la paciencia del Señor. Y Él nos lleva a refrescarnos, a empezar a tener contacto con ese poder, con ese fluir, con esa limpieza, con esta frescura que significa el estar en el Señor, ¿no es cierto? Y dijimos que íbamos a ver precisamente hasta los tobillos. Y vamos a analizar que en este nivel, lo decíamos hace 8 días, hasta los tobillos nos deja ver que es el momento en donde, déjenme un segundo, abrí aquí un documento. 47.3. Exactamente. Dice en el 47, donde dice, y midió 1000 codos. ¿Se acuerdan que dijimos que los 1000, el número 1000 significaba madurez? Sí, el deseo de nuestro Señor no es medir 999 codos, es 1000, llevarnos a la madurez. Y hoy vamos a hablar precisamente de parte de la madurez. ¿Ustedes conocen a algún bebé que haya medio nacido? ¿Sí? No. Medio nacido. ¿O nació o no nació? ¿Sí? O salió o lo sacaron, pero nació. Respiró y respiró bien. ¿Sí? Fue revisado y es un bebé completo. Pero no hay medio nacidos. De la misma manera, cuando venimos al Señor y somos llevados a tener un contacto con el agua de vida, con este río de vida, ¿sí?, hasta los tobillos, tenemos ese primer gozo y esa primera frescura del agobio que traíamos antes. Y venimos y nos dejamos refrescar los pies, ¿cómo? Acercándonos al Señor, dejándonos, ¿verdad?, hasta chapoteando muchas veces en nuestro primer amor, en la salvación. Hay una trilogía importante, y nosotros no vamos a hablar aquí de teología, sino de vivencia, mis hermanas. Lo importante es que no nos vamos a quedar aquí, vamos a seguir caminando, porque nos van a medir otros 1000 codos, es decir, vamos a la madurez que Dios quiere llevarnos. Dice el Señor, hasta que ¿qué? Hasta que nademos, hasta que nos sumerjamos en el agua. Pero también dice, hasta que Cristo sea formado en nosotros, decía Pablo. ¿Sí? ¿Hasta que alcancemos la estatura del varón perfecto. No nos vamos a quedar enanos, no nos vamos a quedar bebés. Sin embargo, hoy vamos a ver la primera etapa. Pero ya dijimos, nos es necesario, decía el Señor, al maestro es necesario nacer de nuevo. Y ese es precisamente el encuentro con el agua. Oye, pero él ya tenía contacto, él ya conocía de la palabra, era maestro, ¿no es cierto? Maestro de las leyes, maestro de la palabra, de la Torá. ¿Pero qué necesita? Necesitas volver a nacer. Y por eso es necesario ir a las aguas, ir a esas aguas para volver a nacer. Y existe una trilogía de la que hablaba hace un momento, una trilogía inseparable, en donde tenemos la fe, el arrepentimiento y la conversión, que es ese primer nivel, es ese primer contacto en donde vamos a tener esa primera frescura con el Señor. La fe, el arrepentimiento y la conversión. ¿En qué orden? En el orden que sea necesario. Hay gente que dice que primero te conviertes y después te arrepientes. Y después viene la fe, ahí dice que primero viene la fe, luego el arrepentimiento y luego la conversión. Mire, no vamos a discutir las posiciones teológicas. Lo importante es que se den las tres en tu vida. Porque tú no puedes llegar hasta las profundidades
¿sí? Sin haber pasado por estas etapas. Fe. ¿Qué es esto de la fe? ¿En qué hemos creído? Yo quisiera, dice 1 Timoteo, hoy sí las voy a traer muy corriditas en su Biblia. Dice 1 Timoteo 3, 16. Vemos aquí. Sí, por favor. Timoteo 3, 16. No hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. Él se manifestó como hombre, fue vivificado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido en la gloria. Ese le leí. Hasta ahí. Ajá. ¿Quién me lee otra versión? Reina Valera, por favor, Lupita. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios lo ha manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en la gloria. Quédese con esto. Está muy complejo, pero es el misterio de la piedad o de la fe. Es otra de las traducciones. ¿Cuántos tipos de fe hay, según ustedes? ¿Qué piensan? ¿Hay diferentes tipos de fe? Sí, ¿verdad? ¿Por qué están tan seguras? Sí, porque es creencia. Ajá. ¿Creen en qué? En la fe de Jesucristo. Hay dos tipos de fe, la fe natural y la fe en Dios. Nada más. ¿Sí? No le compliquemos más. La fe natural tiene confianza en sí mismo, en las propias fuerzas, en mi inteligencia, en mis mañas, ¿verdad? Pero también tengo confianza en el doctor, ¿sí? En mi dinero. Tengo confianza en el marido, en las cosas, ¿no? En el genio de la lámpara. Sí, en el genio de la lámpara maravillosa. En la suerte, ¿verdad? Ahí es a donde empezamos a desviar. Esa fe natural es la que le encanta al diablo desviar y tornarla, transformarla, trastocarla en una fe equivocada. Es a donde le empezamos a creer al amuleto, al horóscopo, a quien quieran ustedes, ¿sí? A cualquier fe, a la nueva era, a las constelaciones, vaya usted y póngale el nombre que quiera. Y mucha gente dirá hoy en día, es que todo es respetable, es que todo nos lleva a Dios. Sí, pero no sé a cuál Dios. Habrá que ver a cuál Dios, porque por sus frutos los conoceréis. Y entonces la fe natural, esa es la fe que desvirtúa a Satanás. Se agarra de ahí para desviarla. Nuestra fe, tú quieres que te ayuden, que te vaya bien, pues confía en la lotería, ¿no? Pues tú quieres que se te quiten estos problemas, pues ve con la bruja. ¿Sí? Exactamente, vete a lo más sencillo, aquí no tienes que hacer nada, vete a la limpia, vete. Entonces Satanás se dedica, sin embargo existe el otro tipo de fe, la fe de Dios, fíjense, es de Dios en nosotros o la fe hacia Dios, al Dios verdadero, ¿sí? Al Dios que hizo los cielos y la tierra, a y volvemos a leer lo que acabamos de leer, mis amadas, en 1 Timoteo, dice, grande es el misterio de la fe. Esta es la fe de Dios, se llama pistis en griego, ¿sí? Esa fe, dice, Dios manifestado en carne. Esta es la fe hacia Dios. Yo le creo a Dios. Dios me amó tanto que se manifestó en carne y dice, justificado por el Espíritu, o en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, no solamente al pueblo amado, creído en el mundo y recibido en gloria. Es una breve semblanza de la fe hacia Dios, la fe en Jesucristo. Es muy curioso cuando nos acercamos por primera vez o cuando invitamos a las personas a que se acerquen al Señor,
le decimos, ven para que se te acaben tus deudas. Y ponemos la fe natural, estamos jalando su fe natural hacia eventos, cosas, necesidades. Fíjense bien, quiero que se entienda muy bien la diferencia, más. Y a veces nosotros nos damos cuenta después de muchos años que hemos tenido la fe equivocada. Sí. Y aunque conocemos intelectualmente de Dios, Job lo dijo, de oídas te había oído, pero hasta ahora que me confronto y que tuve que arrastrarme y que entender y que ser aislado, probado, entonces ahora mis ojos te ven, ahora mis ojos te creen, ahora está mi fe hacia Dios. No es ya mi fe natural, la de antes, que creía yo en que protegías a mis hijos, yo creo en la protección a mis hijos, yo creo en que, y a veces creemos en un Dios como Aladino, sí. Estamos creyendo en eventos, en situaciones, en que se sacian mis necesidades, y así le compartimos a la gente. Ven y se te acaban tus problemas. No se le van a acabar. No se le van a acabar. ¿A quién se le acabaron cuando se acercó al Señor? Algunos sí, algunos sí, porque fue la fe natural y efectivamente hubo cambios, pero cambios no duraderos. Ese es el problema de la fe natural, que dura poco, ¿sí? Porque es humana y lo humano tiende a extinguirse, tiende a desgastarse, tiende a acabarse, tiende a dejar de creer cuando no ve lo que quiere y lo que espera. Se decepciona muy pronto. No, entonces en este doctor ya no creo, pásame la tarjeta del otro. Y cambiamos, ¿verdad? De tarjetas, de consultorios, de fe, cambiamos de marido. La sociedad moderna, por supuesto. Vamos transformando, porque es la fe natural la que estamos ejercitando, amadas. Y no hemos permitido que la fe, cuando este hombre cuyo hijo era tribulado por demonios, ¿verdad? Y le pidió a los discípulos, ayúdenme con mi hijo que lleva años, de verdad, atormentado. Seguramente dejó abrir las puertas de su corazón, ¿verdad? Dejó entrar al maligno a su corazón y ha sido atribulado. Y entonces le pidió este padre, en el Nuevo Testamento, le pidió a los discípulos, ayúdenme. Pero ¿qué pasó? No pudieron. Y entonces ya va directamente con Jesús, espérame, ni tus discípulos pudieron, quiere decir que ya mi hijo ya se va a quedar así. Ahí Jesús ya tiene un doble mensaje. Primero habla con los discípulos, habla con todos los que están oyendo, pero también habla con el mismo Satanás que está ahí adentro. Habla con él, pero una vez. Fuera. No tienes parte en eso. Fuera. Sí. Pero primero le dijo a este padre, y esto es lo importante, ¿Cristo lo puede hacer? Claro que lo puede hacer. Claro que lo puede hacer. Pero primero, ¿crees? Y el papá, de verdad, ahí sí lo confrontó con algo durísimo. Pero fíjense, no le estaba diciendo, ¿crees en que puedo hacerlo? No en el evento, no en el milagro, no en el poder. ¿Crees en mí? En mi poder. Eso es lo que le estaba diciendo. Mírame a mí. ¿Crees? Y el padre le dijo, bien honesto, bien sincero, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Ayuda a mi incredulidad. Porque él estaba entendiendo que su fe natural no había servido a lo largo de estos años. No había servido. Brujos, ¿por cuánto no habría pasado esta criatura? Médicos, brujos, chupasangre, lo que sea de ver. En aquella época que no usaban de técnicas, ¿verdad? Iguales que las de ahora, porque ahora también hacen unas cosas terribles. Consejos, no, pues que pégale, no, que enciérralo, no, que amárralo, no, que... Bueno, todo lo que no habrá hecho por esta criatura.
pero su fe natural ya se había desgastado. Porque esa se gasta. Pero la fe de Cristo, la fe en Cristo, la fe para Cristo, esa se va aumentando. Va porque la senda de los justos es como la luz de la aurora. En vez de la senda le voy a poner la fe de los justos. Es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Es una promesa de Dios. Pero esos son los justos, es decir, los que, vamos a decir, ¿cuántos dicen amén? Hemos tomado la fe en Dios, hacia Dios, no la fe natural. La seguimos teniendo, porque de repente también tenemos confiancita en nuestras propias fuerzas. Todavía, ¿verdad? No, yo puedo, tú dámelo, yo échalo, no, yo voy a vencer con voluntad, ¿verdad? La gente que le tiene miedo a las inyecciones, no, yo voy a pensar, no me duele, ¿verdad? Sobre todo los hombres que son, ¿verdad? Espero que edites esta parte. Seguimos todavía, sigue la fe natural por ahí sacando, ¿verdad? A flote. También la fe natural de repente nos mete dudas. Porque de repente duda, porque decimos, Dios está tardando. Y entonces la fe natural dice, bueno, le voy a ayudar a Dios. Y esa es la fe natural. Y empezamos a echarle una manita a Dios y metemos la pata. Entonces, meternos a las aguas, empezar a tener el contacto, necesitamos, amadas, verdaderamente encontrarnos con la fe de Dios y hacia Dios. Examinemos nuestro corazón. A veces oramos pidiendo para nuestros deleites. No lo digo yo, lo dice el Señor. O para saciar mi ego. Se trata de mí, no se trata de Dios. Y entonces el Señor nos invita, ejercita tu fe. Creo, ayuda a mi incredulidad. Y también los discípulos le decían al Señor, aumentanos la fe, pero la fe verdadera, la fe hacia Dios, no la natural. ¿Sí? Porque la natural, ¿qué les hizo hacer? Se murió el Señor y regresaron a las redes. ¿Verdad? Les dijo, pues ya, se acabó. Muerto el líder, pues ya no hay más. Regresaron a las redes y el Señor resucitado, ahí fue cuando tuvieron un encuentro ellos con el resucitado. Y eso es lo que necesita, eso es lo que obra y despierta la fe de Cristo en ti. El encuentro con el resucitado. Confiar y esperar en la persona única que es Jesús. Aquí lo acabamos de leer en Timoteo. ¿Sí? No en un evento. Confío en que Dios lo va a sanar, no, confío en que Dios va a hacer su voluntad. Confío en Jesucristo, que así como Él murió y resucitó, va a hacer algo. Y si lo hace, gloria al Señor. La gloria es para Él. ¿Sí? Y si lo hace, también hay que ver para qué. Y a veces pues, nos metemos en otros enredos. Mire que dice... Bueno, la otra cita que di para las que toman nota, más la senda de los justos, o más la fe de los justos, es Proverbios 4:18, digo para las que no sepan, y 4:18. Ajá. Y dice la palabra del Señor en Isaías 28:16. He aquí, yo pongo en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, fundamento firme. El que creyere, ¿qué cosa? No será avergonzado. Esa es la fe de Dios. El que creyere en el fundamento. Hermanas, no sé si estoy transmitiendo correctamente esto. Es la fe, el creer en la persona de Cristo, no en los eventos ni en lo que Él pueda hacer, es en la persona como persona y como Dios y como manifestación poderosa del Espíritu. Mi fe está puesta en este
Cristo, en este Redentor. Dice aquí, piedra angular, probada, preciosa, fundamento firme, el que creyere no será avergonzado. ¿No es cierto? Isaías 28, 16, amado. 28, 16. Y dice, todo esto les voy a traer aquí, Nuevo y Antiguo Testamento, de tapa a tapa. Se trata de Cristo. Se trata de su obra redentora, se trata de presentarse delante de nosotros para que creamos en Él. En Él. El Señor cuando confrontaba a la gente, ¿crees que puedo hacer esto? ¿Para qué es para que lo veamos a Él? Porque muchas veces, Señor, yo creo que tú me vas a dar el trabajo para que yo trabaje y gane mucho y entonces lo administre bien y al final se trata de ti. ¿Ven cómo dimos la vuelta en la oración? Porque eso fue una oración con fe natural. Es normal, es natural, pero no es la que produce cambios. La fe de Cristo, el encuentro con el resucitado. Pregúntenle a Pablo. Lo dije aquí, ¿verdad? Cuando vimos quién eres, Señor. Sí, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y él primero le dijo, ¿quién eres? Y esa debe ser nuestra primera pregunta. Para poder tener fe, es ¿quién eres, Señor? Y él nos está diciendo, vaya primera de Pedro 1:7, perdón. Vamos a leer desde el 7. En primera de Pedro 1, 7 y 8 dice. Esa fe va a ser probada, la fe hacia Dios, la fe de Cristo en ti, para Cristo. Dice, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado ese oro con fuego, sea hallada tu fe, ¿cómo? En alabanza. Vean a dónde nos lleva la fe de Dios. Gloria y honra en la manifestación de Jesucristo. No sé si alguien tenga conectado algo. Sí. Retomo, por favor. Para que la prueba de tu fe, mucho más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado este oro con fuego, sea hallada tu fe en alabanza, gloria y honra en la manifestación de Jesucristo. Y viene lo que dice el 8, a quien amas sin haberle visto. Ese es la fe hacia Dios, amar a Cristo. Cuando yo clamo a Dios por alguna circunstancia, le amo, le reconozco, lo glorifico, le alabo, le doy gloria, le doy honra. Y después me acuerdo de mi petición. Porque esa es la fe en Cristo. Dice, aunque le amáis dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque al presente no le veáis, ¿qué dice? Os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y ahí adelante dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es, ¿qué cosa? La salvación de tu alma. La fe en Cristo, el primer objetivo que tiene es la salvación de tu alma. No es salir de deudas, no es que se sane tu hijo, no es que se convierta tu esposo, es la salvación de tu alma. Esa es la primera. Hoy mismo, el mismo Pablo le decía, ¿quién eres? Y después le dijo, ¿qué quieres que haga? Se encontró, él creía que tenía la fe verdadera, pero era una fe natural, religiosa, basada en su inteligencia, en sus dones, en sus talentos, en lo que él sabía, en lo que él conocía, pero no estaba basada. Necesitamos la fe, pero dijimos, la fe que nos lleva al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque la fe en Cristo, Cristo lo primero que hace es presentarse delante de nosotros. Él es tan santo
Voy a poner un ejemplo. Usted ha ido a comprarse zapatos. Sí, algunos. Bueno, Señor, perdóname. Sí. Pongamos en mi caso. Yo ya voy a comprar mis zapatos de verdad cuando ya mi esposo le da vergüenza. Entonces, por favor, ya lo siento. Detesto ir a las tiendas, es mi forma. Sí, yo soy fuera de esa parte de shopping, no existe para mí. Pero bueno, entonces, pero hay que comprarse unos zapatos. Y cuando te pruebas el zapato, ya te quedó, lo caminaste, te lo viste en el espejo, pues sí, este es el que necesito, el color, muy bien. Y te ponen los otros juntos, los que llevabas. Ya les ganó la risa, yo sé por qué. ¿Cómo se ven los otros, hermanas? No. A veces dice, se los pongo en una cajita así, pero los deposita en su propio bote de basura, ¿no? Ni me los devuelva, pero a veces queremos nuestras chanclitas, pero bueno, sí, póngamelos porque nadie los vea, ¿sí? Y hasta nos da vergüenza que los agarre la mostradora, ¿verdad? No, se los guardo, ¿no? ¡Qué pena! No, es que ese es un ejemplo. No sé si les ha pasado, a mí sí, hermanas, porque de verdad dice uno, híjole, y dice, me los llevo puestos, ¿no? Me llevo estos, pues ya no quiero los otros. Ya vi los otros, ya los comparé y no quiero. ¿Cuál es la comparación? Perdón, una comparación muy burda, muy rústica, pero cuando el Señor Jesucristo brilla, viene esa fe, viene la persona de Cristo, la piedra angular preciosa, delante de mi vida, me confronta, ¿sí?, con su vida, después de haber pagado mi deuda. Sí, se acabó tu deuda, amada, ya no mereces morir. Se acabó tu deuda, él vino y la pagó, ¿sí? Viene, y entonces, ese resplandor, esa grandeza, esa perfección, esa belleza, ¿qué es lo primero que me hace ver a mí? Híjole, pues yo me veo y digo, ups, como mis zapatos viejos. Junto a él, al lado de él que viene y me dice, vengo a morar contigo, y decimos, ups, vas a morar en esto. Y entonces viene precisamente esta parte del arrepentimiento. Estoy en el agua entrando, refrescando, viene ese arrepentimiento porque hay conciencia de mi condición. Nadie me tiene que decir, eres una pecadora y muy fea. Nadie me lo tiene que decir. Nadie me tiene que decir, tus zapatos ya están viejos. Nada más los comparo con los nuevos. Yo me comparo con el Señor Jesús y digo, ups, Señor, perdóname, y caigo de rodillas. ¿Qué fue lo que le pasó a Pablo? ¿Qué fue lo que le pasó a Zaqueo? ¿Se acuerdan? La historia de Zaqueo. Se subió, pero no por soberbio, sino porque no alcanzaba. Era un pedacito de hombre. Se subió al árbol, ¿verdad? Para decir, pero el Señor lo vio. Lo llamó y aparte se invitó a su casa. Imagínense el impacto espiritual de la persona de Jesucristo con un saqueador, literal, por eso se llama saqueo. De ahí salió la palabra saquear. El impacto para Zaqueo de verse cara a cara y de decirle al Señor, voy a tu casa. Así el Señor se presenta con nosotros, voy a tu corazón. Me vas a recibir. Pero entonces yo veo y digo, ups, tú sabes todas las cosas. ¿Qué te puedo esconder? Y viene el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento, mis amadas? El arrepentimiento viene de una palabra griega, se llama metanoia. Metanoia quiere decir un cambio de pensamiento. Meta quiere decir más allá, un giro. Y noia es conocimiento o pensamiento, es un cambio. Leímos en Isaías, hace rato que les di la palabra de la promesa, dice, tus pensamientos no son mis pensamientos.
Pero cuando viene el verdadero arrepentimiento basado en la fe, al verme y compararme con Jesucristo y decir, Señor, no soy digno de que vengas a mí, le dijo el centurión. Señor, yo soy jefe. Yo le digo a estos, vayan y van. Pero no soy digno de que tú, Señor, vayas a mi casa. ¿Por qué? Porque se miraba junto al maestro. Y se veía como mis zapatos viejos. Seré jefecito, pero no soy digno de que el maestro vaya a mi casa. Pero su fe de este centurión le dijo, pero di la palabra y serás salvo. Miren el tamaño de la fe. No necesito, bueno, sí necesito, pero entiendo que no soy digno. Pero solo con tu palabra que la digas y la sanidad vendrá directa a esta niña. De hecho, el Señor reconoce su fe. Por supuesto, sí. Por supuesto. Y además era un gentil. Era un centurión, un romanotote. Los mismos que lo iban a crucificar. Pero él dijo, di la palabra y será hecho. Entonces, vemos que esa es la fe. Estamos con Zaqueo. ¿Qué pasa cuando entra? Porque estamos retomando el arrepentimiento. Cuando entra Jesús a la casa de Zaqueo, tienen la comida, ¿verdad? Pues él tenía los recursos para dar un buen banquete, invitar a gente, y además invitó a gente especial, a gente que él sabía que tenía, con las que tenía dificultades. ¿Por qué lo hizo? Para demostrar, porque el arrepentimiento se ve, se tiene que ver. Porque a veces decimos, no, yo ya me arrepentí, pero no se ve, no te nota, no se nota, claro, no le toca a nadie juzgarme, pero el Señor nos pide que haya un metanoia, un cambio de pensamiento. La mitad de mis bienes, y mire que tenía, a los pobres, al necesitado. No, eso es tremendo. Y de lo que me queda, a todos los que les robé. ¿Sí? 4 tantos. Si te robé 10, te devuelvo 40. ¿Y qué dice el Señor Jesús? Hoy ha venido la salvación. ¿Por qué? ¿Por qué entra la salvación? Por el arrepentimiento. Lo primero vino la salvación porque entró Jesús a esa casa, número 1. La persona de Jesús, la fe puesta en Jesús, en la persona. Zaqueo nunca le dijo, cámbiame, no, ya no quiero ser ladroncito, ¿no? Enséñame a robar un poquito menos. Porque a veces así son nuestras oraciones, Señor, que ya no fume 2 cajetillas, aunque sea nomás una. Esta no es una oración de arrepentimiento, ni de fe. Señor, que ya no, es que no quiero usarte, porque si no nos pisamos los dedos todas, ¿verdad? Señor, que ya no engañe con una o con 2, ¿no? Que nada más, aunque sea con una nada más. Suena muy absurdo, mis amados. El arrepentimiento es un cambio de pensamiento, ¿sí? Como Zaqueo. De Zaqueo no se sabe más. Pero estamos seguros de qué sucedió después. Cuando empezamos bien, con una fe en Jesucristo, Él se subió al árbol, lo vio y además atrajo su atención. Lo recibió en su casa y además mostró arrepentimiento verdadero, pues viene la conversión verdadera. Después de ahí viene el caminar. Acuérdense que tenemos 2 llamados en la vida del cristiano. Tenemos el llamado a la salvación y el llamado a la santidad. La conversión no es el camino de santidad. Mucha gente, y aquí quiero tocar este punto.
La conversión que viene como fruto de la fe y del arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? El dolerme, retomo, el dolerme del pecado, pero no nada más eso, no como un remordimiento, porque a veces decimos, sino el he pecado contra el cielo y contra ti. Es el que pide perdón arriba y pide perdón al nivel de la tierra. Eso fue lo que hizo Zaqueo. Recibió a Cristo, lo atendió como rey, como señor, y delante de él le dijo, me pongo a cuentas con los que estoy mal. Ese es el arrepentimiento, es un cambio. Pero otra cosa, hermanos, el arrepentimiento nos invita a odiar, óiganlo, el pecado. Si no odiamos, si no nos estorba, y por eso a veces dice, ay hermana, no le pongas tanto de eso, porque ya de por sí nos hacen fanáticos. Ahora con él, no, pues eso. Una no es ninguna. Una capillita mientras la catedral esté bien atendida, ¿verdad? O eres muy espiritual y no te das cuenta. Pues sí, pero mira, de esa parte no la usan mucho, algunos sí, pero pocos. Más bien es que fanático eres, qué intolerante eres. ¿Sí? El otro día mi hermano en la carne mira nomás el video que me mandaron, buenísimo, en el Facebook, que no sé qué, y una sarta, un cómico ahí diciendo una sarta de majaderías soeces contra la mujer, ¿verdad? Yo no soy feminista, pero me pareció tan absurdo. Mi hijo estaba ahí a lo lejos, ya se lo había enseñado, nomás me hace señas y me dice, mamá, ni lo peles, o sea, no por darle el avión a mi tío, no necesitaba decírmelo, yo aborrezco eso. Y se lo dije, lo adelanté, le dije, ay, ya se acabó. Oye, pero si dura 4 minutos, ¿se acabó? Para mí se acabó. Porque de verdad, y él lo sabe, y se lo quiso enseñar a mi esposo, porque insistía. ¿Sí? No, tú no le entiendes porque eres vieja. Vamos con tu esposo, ¿no? Le dice mi esposo, le cierra el celular, le dice, amo tanto a mi esposa que esto me parece verdaderamente soez e inoportuno, le dijo a mi hermano. Guárdatelo. De verdad es esta posición, no somos santos, hermanos, porque luego les platico la otra. Pero esa es una posición de odio, nos incomoda el pecado. Estar delante de gente que habla mal, me levanto, me voy. Entrar al cine y ver que está proyectando solamente pecado, pues entonces no vamos a ir al cine, pues no vayas. No lo necesitas en tu vida, y menos un hijo de Dios. Eso es fanatismo. El que está verdaderamente arrepentido odia el pecado, lo rechaza, mucho menos desea practicarlo, mucho menos. ¿Sí? No odiamos a las personas, sino lo que hacen, y sí lo rechazo. Y me alejo, y cuando tenga la oportunidad comparto, pero no de lo que hacías, sino les comparto de la persona. Yo quiero que tengan la fe en la persona de Cristo, para que venga un verdadero arrepentimiento como con Zaqueo, como con Pablo. ¿Qué quieres que haga? Y él sabía, Pablo, yo creo que se la solía. Me va a quitar todo. Me va a quitar todo. Y Pablo acaba diciendo, todas las cosas las tengo por basura, dice una traducción, otras por pérdida, para que no soy tan feo.
por basura. Ese es el verdadero arrepentimiento, amado. Y a veces es difícil porque en casa vemos otra cosa y otro caso. Como madres, hijas de Dios, tenemos la obligación de estorbar el pecado de nuestros hijos. Somos las locas de la casa. Bendita locura. Sí. Pero tienes la obligación de estorbar, de apagar televisiones, de quemar cosas que no vienen al caso. Sí, pero ese es el verdadero arrepentimiento. Pero primero tiene que haber una conciencia de mi propio pecado, amadas, porque esto nos llama a la reflexión primero conmigo. ¿Realmente estoy arrepentida? ¿Realmente abomino mi pecado? No el del otro, porque eso es muy fácil. Ay, sí que Peña Nieto, ay, sí que es, ay, sí, y le pongo nombres, ¿verdad? Desde los más cercanos hasta los más lejanos. Y que no se trate de mi suegra, también la meto ahí. ¿Sí? No. Se trata de mí confrontada con Cristo. Se trata de ver los zapatos viejos y decir, no los quiero, escóndanlos por ahí, tírenlos, porque la vieja naturaleza tiene que ser desechada. Fe, arrepentimiento y nos lleva a la conversión. Por eso les preguntaba al principio, ¿ustedes conocen un medio bebé? No medio bebé, un medio nacido, no. ¿Conocen un medio convertido? Un medio cristiano. Decía un pastor, del ombligo para arriba o del ombligo para abajo, de dónde si es cristiano. Más o menos embarazada. Sí, un poquito embarazada, ¿no? Un medio embarazada. ¿Conocen esto? Claro que no existen, ¿verdad?, términos medios delante del Señor. Déjeme, le voy a llevar nuevamente a recordar, porque sin fe, al que cree, Todo lo posible. la fe viene. Por el oír la palabra. A ver, confronté a mi esposo justamente hoy en la mañana. ¿Por qué si Esteban habló la palabra de Dios, lo matan? Voluntad de Dios. ¿Por qué? Propósito. Explíquenme, pero fíjense, ¿por qué si él habló palabra de Dios, por qué lo asesinaron? Y también Pedro habló palabra de Dios y se convierten más de 5,000. Por la dureza del corazón, porque es personal la salvación, porque es personal. Hay muchos oidores, pero no hacedores. ¿Sí? Y porque además, y mi esposo con mucho tino y mucha sabiduría me decía, porque además Esteban no tanto les predicó para salvación, sino les exhortó y les dijo, ustedes, judíos, ¿sí?, religiosos, que diezman todo, y les habló, les recorrió toda su historia de rebeldía. Pues obviamente eso a nadie le gusta. No les habló del plan de salvación, no. Pero el plan de salvación incluye, ahí va de nuevo, hermanas, el arrepentimiento. No puede haber salvación ni conversión sin arrepentimiento verdadero. No remordimiento. Es que yo lloré mucho aquel día. Las lágrimas no garantizan arrepentimiento. Hay gente que no llora y está verdaderamente arrepentida. Y no llora, pero por dentro su corazón se duele. ¿Sí? Fe, arrepentimiento. ¿Hay medio convertidos? No. ¿Medio cristianos? ¿Existe algo como por el estilo? Sí, no los conozco. A ver, en apariencia, pero ¿son o no son? No son. Entonces, ¿no son? ¿Sí? Si no hay una previa convicción
de pecado, el arrepentimiento, un cambio de mente y un cambio de dirección. ¿Qué quiere decir conversión? Usted ha visto cuando intercambio de banderas, ¿verdad? En las escuelas o en el ejército, en los días festivos, etcétera, ¿verdad? Cuando van marchando y va saliendo la bandera de un lado, ¿sí? Y van los soldados o los que llevan la escolta, que llevan, y de repente dice uno, se les acaba el camino, conversión a la derecha o a la izquierda. ¿Qué dice después? Ya. No estaban en la escolta, no tenían buenas calificaciones, además yo tampoco. Conversión a la derecha o a la izquierda, ya. Dije ya. Sí. Pero no con la firmeza. Exactamente, no nos convenció. Ya, conversión quiere decir, ya no cambio de pensamiento como el arrepentimiento, sino cambio de dirección. Si yo iba al norte, ahora voy al sur. Eso quiere decir conversión. Y si yo verdaderamente ya me arrepentí y con mi fe puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo, yo ya me arrepentí, y no de una cosa, de todo, y lo que me vaya agregando el Señor y revelando el Espíritu de día con día. Ahora, no me voy a estar arrepintiendo, paréntesis, de lo mismo cada día. Cuidado. ¿Perdón? ¿Pero pides perdón? Sí pides perdón, pero no me puede, o sea, entonces no hay un verdadero arrepentimiento cuando yo sigo haciendo lo mismo. No, claro. Señor, me arrepiento de ser mentirosa, Señor, pero dile que no estoy. Dile que esta incongruencia no va con la fe, no va con el Señor en el que he puesto mis ojos, no va con la integridad de Dios al que digo amar. Pero seguimos convenciendo. Yo lo sé, mi amada, pero de verdad, seamos conscientes. Bueno, es que hasta remojaban su pan en la copa del Señor. ¿Qué más cercanía? Sin embargo, no había arrepentimiento, un cambio de pensar, seguimos pensando lo mismo. Muchas veces venimos a Cristo o venimos a la fe, ya no vamos a decir a la religión, no es religión. Venimos a la fe en Jesucristo, pero nada más cambiándonos de lugar. Antes nos sentábamos en otro lugar y ahora nos sentamos en este. Es lo único que hicimos, cambio geográfico. Bueno, hice unas modificaciones, quité unas cositas, me quité algunas cositas, en fin. Pero es lo mismo. Mi mente no ha cambiado. No hay arrepentimiento, amadas. De verdad que ahora que vine a esto, el volver a analizar mi fe, yo hoy le decía a mi esposo, espérate, la fe natural y la fe en Cristo. La fe en Cristo es en el Señor, no en las cosas que Él pueda hacer o que yo espero o que quiero que haga, porque ese es mi deseo, si no es lámpara de Aladino. Es yo creo en ti. Y esa debe ser mi declaración, creo en ti. Y lo que tú haces es perfecto. Y tiene su perfecto tiempo. Cuidado porque ahí a veces caemos en algunas declaraciones tales como, por algo Dios lo hace. Sí, pero no. ¿Cómo les explico? Ciertamente el Señor es Señor de todo. De los tiempos, de los lugares, de todo. Pero no le adjudiquemos a Dios, por algo Dios no le ha quitado la drogadicción a mi hijo. Algún propósito tendrá, ¿no? Tratar contigo o con tu fe. ¿Sí? Y es que yo sigo orando por la conversión, tengo mi fe puesta en que mi esposo se convierta, en que mi hijo deje las drogas. De nuevo, tenemos nuestra fe puesta, ¿en dónde? En las obras, no en la persona de Cristo. Wow.
De verdad, para mí, ya son muchos años de conocer al Señor, pero estas cosas vienen y a veces decimos, ay, vas a hablar otra vez de la fe, otra vez de los fundamentos, amadas. Amadas, gloria a Dios por eso. Regresar a los palitos y bolitas, porque si empecé mal o empecé chueca, el barco se va chueco, todo. Ay, son unos pequeños grados. Usted en un timón en la inmensidad del mar, nomás gírele 2 grados y va a dar a Indochina. ¿Sí? No a donde iba. La conversión es conversión a donde me indique el Señor, ya. No medio convertido. Mucha gente ha confundido la conversión con el camino de santidad. Eso es otra cosa. Es que no ha caminado, es que es poco a poco, es que ya fuma menos, es que ya... No son los hechos, es en quien ha puesto su confianza y si se ha arrepentido verdaderamente. Y obviamente ha venido la salvación a la casa de Zaqueo, o la tuya, ponle tu nombre. ¿Sí? Esa es la verdadera conversión, se nota. Y es inmediata. No quiere decir que ya soy perfecto, no, empieza el cambio. Pablo dijo, me despojo de todo. Lo primero que el Señor le quitó fue los ojos, la vista, ¿para qué? Para que pusiera sus ojos en Cristo, en el autor y consumador de la fe. Y el Señor quiere cegar tus ojos para que tú y Él. Dice en Apocalipsis 12 que Él llevará a la mujer, es una cuestión escatológica de las cosas futuras, etc., con respecto a la iglesia. Sin embargo, dice que Él llevará a la mujer al desierto para protegerla. Y en los tiempos de Moisés, dice, los llevó al desierto para saber qué había en su corazón. Es protección. Y a veces decimos, ay, otra prueba, Señor, no, ya no veo lo duro, sino lo fino. El Señor te ama y es para protegerte. ¿Lo creemos? No lo alcanzamos a entender porque apenas estamos hasta los tobillos. El agüita no nos ha llegado más que hasta los tobillos. Necesitamos caminar más. Y quiero, de verdad son muchos elementos, estoy tratando de condensar enseñanzas que llevarían. Vamos a Hebreos 3:15. Desde el 14, perdón. ¿Qué dice? Porque somos hechos... ¿Quién la lee, por favor? Hebreos 3. Dice, hemos llegado a tener parte con Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin confianza que tuvimos al principio, como se acaba de decir. ¿Y el 15? Como se acaba de decir, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión. En el desierto. En la provocación. En el momento de la provocación, allá en el desierto, en los tiempos de Moisés. ¿Qué dice? Porque somos hechos participantes de Cristo. ¿Cuántas dice? Amén. Amén. Porque si hemos puesto dice, si es que retenemos firme hasta el fin, dice, el principio de nuestra fe. ¿Cuál es el principio de nuestra fe? Cristo. El autor y consumador de esa fe. Si retengo firme esa confianza, entonces soy hecha partícipe, vengo al arrepentimiento porque veo el zapato viejo que está aquí delante de la novedad de vida que Él presenta para mí y digo, esto, decía Pablo, ya no vivo yo, el zapato viejo fuera, mas vive Cristo, ahora la novedad de vida. ¿Sí? Y encima es gratuito, lo leímos en Isaías, venir y comprar sin dinero, sin precio. Y por eso
es otra de las razones por las que no hemos valorado la fe y la persona de Cristo, porque se dio gratuitamente, por amor, a cambio de nada. ¿Sí? A cambio, claro, en consecuencia, cuando venimos a eso, sí surge la gratitud, sí surge la entrega al Señor, sí surge la conversión a Él, pero primero necesitamos buscar el reino. Y dice ahí, entre tanto que se dice, si oyeres hoy. ¿Sí se puede endurecer el corazón? Sí. Hebreos 11 es el capítulo magistral de la fe. ¿No es cierto? ¿Sí? Vamos a Hebreos 11, uno nada más para que lo recordemos. ¿Alguien que lo pueda leer, por favor, Hebreos 11:1? Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Porque por esta alcanzaron testimonio los ancianos. ¿Hasta el 3? Por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se ve. Esa es la fe. ¿Quién me lo dice como si yo tuviera 5 años? Porque eso está muy elegante, muy dominguero. Pero ¿quién me lo puede decir como si yo tuviera 5 años o 10? Se la pongo más fácil. Ejemplo. ¿Está bien, no? Ajá. Ok. Muy bien. Ajá. ¿Qué dijo? Aviéntate, ¿verdad? A la alberca o desde un lugar alto, ¿verdad? Yo estoy aquí para recibirte y se avienta, sabiendo que tiene esa protección. ¿De qué otra manera? A ver, ya me dijeron. Creerle a tu papá. ¿Qué más? Pues como si fueran mis nietos, yo les diría que vieran las estrellas o la luna o las plantas, y él las hizo, el creador, ¿quién es el creador? El que hace todo, ¿no? Tiene que entenderlo. Oye, pero no lo veo, abuelita. No lo ves, nadie lo podemos ver, pero tienes que creerlo porque nosotros no podemos hacer eso. ¿Y sí se ve en esa belleza? Sí, se ve. Por eso, pero eso es importante. No que esa sea la forma de Dios, pero eso es lo que hace. Imagínatelo, ¿cómo será que hace cosas tan hermosas? Sí se ve. Los que no vieron, ¿cierto? Pero acuérdense que soy una niña, soy una pequeña. ¿Sí? Pero esos pequeños No, esos pequeños son. Así dice la palabra. Que ojalá seamos como niños para tener la fe de los niños. Así es. Allá vamos, la fe del pequeño, la fe de verdad abierta, no ciega, abierta, la fe sensible, la fe de Dios. El problema es que a los niños a veces los jalamos a que crean en ellos mismos. Tú puedes, hijo. No que esté mal, pero primero es la fe en el Señor. El Señor está contigo, mi amor, y te ama tanto que vas a salir bien de tu operación, o que esta enfermedad no te va a hacer nada, o en tus exámenes, o en esta nueva casa que vamos a tener. No tengas miedo, ¿verdad? O en este temor que tienes. Primero es remitirlos y fomentar. El problema es que si yo no tengo la fe, yo misma vivo en la fe natural, pues ¿cómo le voy a transmitir la fe de Dios? Claro. Ajá. Otro ejemplo sería decirle al niño, tú no sabes de la electricidad nada, pero si tú aprietas aquí se va a prender la luz y se van a ir las tinieblas. Así es. Entonces ellos pues no saben de dónde vienen y cuál es el proceso, pero ahí están. Así es. Así es. Quiero comentar algo. Sí. Yo de chica le decía, cuando era chica mi hija le decía,
cuando estés nerviosa piensa, aquíétate y piensa que yo soy Dios, ¿no? Yo le decía que repitiera eso, Ajá. es que no me funciona. Entonces, y me encaba con ella y vamos, ¿no? Y entonces otro versículo lo adaptó más a ella y eso le dio más tranquilidad, ¿no? Pero la verdad es que hay que buscarle, ¿no? Con los niños y son muy fáciles de recibir la palabra del Señor. Mira, de los niños aprendemos. Hay que buscarle con los niños a ver qué me enseñan. De verdad, acérquese con los niños. Es que los niños es más fácil que crean que una gente Que traemos ya ejercitados los sentidos carnales, los sentidos humanos. ¿No es cierto? Hasta los tobillos, y midió 1000 codos, y me llevó el varón de Dios al río, y entramos hasta los tobillos. De la sequedad, del desierto, de la dureza, entro a refrescarme, mi primer contacto, pero solo hasta los tobillos. Fe en Cristo, no en que me cambie, no en que me cambie de marido, no, a mi marido, perdón, que me cambie, no sé, que me dé, que me modifique, ni siquiera que me cambie a mí, porque esa es fe natural. Se trata nuevamente del egoísmo. Si no pongo mis ojos en el autor y consumador de la fe. ¿Qué le pasó a Pedro, amadas? cuando se cayó. Se vio a sí mismo. Ese fue su error. Dejó de mirar al Señor y se vio a sí mismo. Yo parado sobre el agua, la turbulencia. ¿Qué me pasa? Pues te va a pasar lo que tiene que pasarte. Bye. Y así estuvo de morir Pedro, ¿eh? Pero Dios tenía otros planes. Así de morir. Se estaba ahogando, literalmente. El Señor lo tuvo que sacar. Todavía parado sobre el agua. Lo tuvo que sacar. Porque le dijo, sálvame que perezco. La fe natural, porque empezó a confiar en su propia fe. Dijo, sí le creo. Sí es cierto que yo puedo hacer, que yo puedo caminar, que yo, y quitó a Cristo de en medio de sus declaraciones. Quiero terminar, amadas. Repito, es mucho. Mi fe me va a llevar al arrepentimiento verdadero. Meditemos. Hay cosas que seguimos haciendo. Hay cosas que seguimos pensando. Hay cosas que seguimos viviendo por nuestra falta de fe. Pero es que yo soy la víctima. Medítalo, pero con el Espíritu Santo. Meditemos, hermanos. Cuando predicamos la palabra, hay gente que dice, pero yo soy buena, ¿cierto? Yo no le he hecho nada mal a nadie. Yo soy, de verdad, yo no soy como fulano, mengano, yo no narcomenudeo, yo no transo, yo hasta pago mis impuestos. No robo. Mis hijos son buenos, todos tienen carrera, mira, todos. ¿Qué le dices a alguien así? Esa persona o pone su fe en Jesucristo y se arrepiente y se convierte, o no puede seguir para sumergirse en las aguas. Se va a quedar ni siquiera a los tobillos de espectadora en el desierto. Va a haber solamente una ilusión óptica. Así como en el desierto se ve, ay, mira, allá hay agua, allá hay agua. ¿No? Pero es pura ilusión óptica. Eso es, así vivíamos antes. Teníamos la esperanza, ay, mira, sí, mis hijos
cuando crezcan van a ser así. Ah, mira. Pero cuando verdaderamente estamos metidas en el río y ponemos nuestros ojos en Cristo, esa es la fe verdadera, el arrepentimiento verdadero y la conversión verdadera, instantánea. Me convierto es cambio de dirección. ¿Se imaginan una escolta que nadie haga caso y cada quien se vaya por su lado? Bueno, ya tenemos un Jonás, ¿verdad? El Señor le dijo, Nínive. Y dijo, perfecto. Él sí se convirtió, pero en el dueño de su propio destino. El problema es que no entendemos que cuando Dios tiene un propósito, aunque sea arrastras, en silla de ruedas, enfermo, como sea, el Señor nos ha llamado. En tanto que se dice hoy, no endurezcamos nuestro corazón, amadas. Estamos hasta los tobillos y el Dios de paz, termino con Hebreos 13:20, les invito a que lean todo Hebreos. Hebreos es de verdad el nido, la cuna de la fe, esa fe de tantos, y a mí la que más me impacta es la fe de aquellos, ni siquiera tienen nombre. Usted lo va a leer, porque esa es tu tarea, hermano. Aquellos que, sabiendo lo que venía adelante, nunca vieron, murieron sin ver, pero murieron con la fe. No vieron la promesa cumplida, pero la creyeron. La creyeron, mis amados. Yo no sé si tú veas convertidos a tus hijos y antes te vayas. No lo sé. Yo no sé si veas a tu descendencia bendita. No lo sé. Tal vez no. Pero muere creyendo. Muere creyendo. Al que cree, todo le es posible. Y el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga perfectas para toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en ustedes, en vosotras, lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea gloria para siempre, jamás. Amén. Amén. ¿Se trata de mí? No, se trata de Él. Padre, te damos muchas gracias, porque en tu misericordia tú te acercaste hasta nosotros, Señor, dejando todo tu trono, tu majestad, oh Cristo, viniste y te hiciste hombre, Dios. Y voluntariamente, siendo puro y sin mancha, tú te diste, Señor, para cumplir aquel decreto, Señor, que yo adeudaba con Dios el Padre. Mi pecado, Señor, no me había llevado más que hasta la muerte. Y tú la pagaste por mí. Y no solamente moriste, Señor, sino que resucitaste triunfante, Señor, glorioso, y ascendiste hasta los cielos para estar intercediendo a la diestra del Padre y preparando un lugar para todos aquellos, Señor, que no solamente somos llevados en este caminar, Dios, hasta los tobillos, a sumergirnos, sino queremos más, Señor. Queremos más. Aumentanos la fe. Ayuda a nuestra incredulidad, todos estos rincones aún de incredulidad como mujeres, Señor, que a veces tenemos en nuestras debilidades. Perdónanos, pero ayúdanos en el nombre de Jesús. Tú que eres el autor de la fe. También te rogamos, Señor, que redargullas nuestra mente, nuestro corazón y nos haga reflexionar, Dios, en el verdadero arrepentimiento, Señor. Queremos entregarte, hacer un cambio de mente, Señor, detestar el pecado,
todo aquello que está en contra tuya, Dios, verdaderamente abominarlo y hacernos partícipes solamente de tu naturaleza, en el nombre de Jesús. Y Padre, así nos lleve, Señor, a una conversión visual, que la gente vea, Señor, a Cristo en nuestra vida y vea el cambio, Dios, que tú puedes obrar de manera portentosa, sobrenatural en cada uno de nosotros. Y por ello muchos vengan también a conversión y arrepentimiento. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias, Padre.